Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está integrado por Ortiz Medranda Lenín Valentino, Kevin José Doñas Farías, Minaya Silva Damián Ricardo y quienes habla Hernández Pamiño Leomari. Y nosotros vamos a tratar sobre la caracterización y análisis de conglomerados de la trucha arcoíris en la acuicultura en provincia de Abancay, Apurímac, Perú. Como introducción tenemos que los salmónidos son el segundo grupo de especies más valiosos en la acuicultura después del camarón. Sin embargo, la mayor parte de la investigación se ha centrado en el salmón del Atlántico, la especie más grande del grupo. A pesar de que la trucha es una especie de salmónidos producida en un número mucho mayor de países y sistemas de producción, el cultivo de la trucha arcoíris implica el manejo de su ciclo de vida completo o parcial en ambientes acuáticos, naturales o artificialmente controlados. La trucha es un salmónido que requiere agua fría, limpia y abundante para su cultivo o crianza, y se produce en todo el mundo en diversos sistemas de producción. Perú proporciona un buen ejemplo de país donde la acuicultura de la trucha es diversa e importante. Hay alrededor de 2.800 acuicultores de trucha arcoíris, de los cuales el 45% se dedica a la acuicultura de recursos limitados, el 54% a las micro y pequeñas empresas y el 1% a la acuicultura de medianas y grandes empresas. Los desafíos que enfrentan los productores acuícolas rurales están relacionados con factores tales como parámetros ambientales desfavorables, poca capacitación de los acuicultores, vigilancia sanitaria deficiente, infraestructura productiva insuficiente, altos costos de los alimentos, acceso limitado a tecnologías de comunicación y modos de transporte, y dificultades para la obtención de óvulos embrionados. Estas limitaciones cambian de acuerdo a los factores educativos, ambientales, culturales y económicos de cada zona, por lo que es necesario identificar y caracterizar los diferentes clústeres para facilitar el apoyo y organización de los piscicultores. Como estudio, se llevó a cabo en la provincia de Abancay, Apurímac, Perú, a una altitud de 2.378 metros. La zona tiene registros de precipitaciones máximas de 79,9 y mínimas de 7,3 milímetros, humedad relativa entre el 50 y el 67% y temperaturas máximas que pueden alcanzar picos de 5,2 hasta 28 grados centígrados. Esta, esta investigación se realizó de manera descriptiva y analítica transversal. La investigación se llevó a cabo con la mayoría de los productores inscritos en el Registro Nacional de la Acuicultura del Ministerio de Producción del Perú. A continuación, mi otro compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lenín Ortiz y voy a hablar sobre lo que es análisis. Para el análisis se utilizaron diversas técnicas estadísticas. Se utilizaron técnicas de minería de datos para limpiar y corregir la recopilación de datos. Eh, la técnica de análisis corresponde a múltiples para caracterizar las granjas de truchas por la categoría de producción. Para ello se utilizaron 7 variables cualitativas, como compra de alevines, años de experiencia, asistencia técnica, tipo de alimentación, capacitación y categoría del producto. De igual manera, se realizó un análisis de conglomerado utilizado en métodos de Ward en las instancias de Hamming para identificar a los conglomerados y su caracterización. Asociación entre variables. La categoría de producto y las principales variables de la actividad se comportan como variables estrechamente vinculadas a la dimensión 1. Esto indica que existen agricultores dedicados únicamente a la producción de truchas y otros piscicultores de quienes la cría de truchas es una actividad secundaria. Eh,
De igual forma, se visualiza una asociación entre el tipo de alimentación, la existencia de técnica y los años de experiencia y la compra de alevines, que relacionan a la dimensión. Estas variables son importantes para el fortalecimiento de las capacidades productivas de la trucha. Relaciones entre categorías de producción. Se caracterizaron para comprar alevines de trucha a nivel provincial, recibir capacitación, tener más de 2 años de experiencia y comprar huevos embrionados y dedicarse únicamente a la producción de truchas. Por otro lado, los piscicultores se caracterizan por no recibir en otros lados se caracterizó por no recibir la asistencia ni la capacitación y dedicarse a la agricultura y otras actividades. Eh, Ambas categorías de producción se caracterizan por recibir asistencia y el uso de alimentos comerciales. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Yo les voy a hablar un poco de los factores relacionados con la rentabilidad del cultivo de trucha. A los coeficientes y la proporción de ventaja significativa para varios parámetros que afectan la rentabilidad del cultivo de trucha. Tenemos en la tabla una ilustración los coeficientes y proporciones de ventaja significativa para varios parámetros que afectan la rentabilidad del cultivo de la trucha. Se encontró que si una persona tiene más de 2 años de experiencia, hay 16.3 veces más posibilidades que su rentabilidad sea alta. En cuestión de los recursos hídricos, el uso de agua de río como fue un recurso proporcional, una ventaja de 18.74 veces la proporción que iba a ser alta con una gran rentabilidad. En cuestión al mercado de ventaja, su proporción final al mercado proviene de un 25.91 veces más probabilidades de obtener ganancias que en las ventajas locales. Los recursos hídricos. En cuanto a los recursos hídricos, la economía y gestión de la acuicultura, el uso del agua de río como fue uno de los recursos hídricos proporcionales. Las actividades, tenemos también lo que son las actividades principales, el cultivo de semilla biológica y el uso de registro de la proporción tuvieron un menor impacto negativo en la rentabilidad. Así una unidad productiva se dedica a la crianza de trucha y otras actividades al mismo tiempo tienen un 0.035 veces menos probabilidades de generar más utilidades que aquellas que dedican únicamente a la crianza de trucha. Tenemos las características del cultivo de trucha por categoría de producción. Los grupos productivos mostraron características similares cuanto a recibir asistencia técnica. Tenemos lo que son los grupos. Sí, perdón. Tenemos lo que son los grupos productivos que mostraron características similares en lo cuanto a recibir asistencia técnica y la utilizar alimentos balanceados en diferentes niveles. Los resultados son considerantes con la información para la piscicultura rurales en la India. A continuación, mi compañero. Se formaron 4 grupos de acuerdo con las características individuales de los piscicultores. Se dividieron en 4 grupos. El grupo 1 tenía similitudes con los conglomerados de piscicultores estudiados en investigaciones anteriores. En México, un conglomerado de productores se identificó caracterizada por el manejo de registros de producción, el uso de agua de río, la producción exclusiva de truchas y el uso personal calificado y renumerado. El grupo número 2, los productores de pescado en varios países de África Occidental compartían varias de las características del grupo 2,
que utilizaban en piensos comerciales y producían subproductores agroindustriales. Producían truchas, pero también productos agrícolas y tenían estanques de hormigón con experiencia entre 5 y 10 años y carecían de métodos de prevención. Grupo número 3. De igual forma, en otras latitudes de México mismo, claro, las características del conglomerado 3 estaban vinculadas a la venta de truchas frescas enteras en la finca o en restaurantes, trabajo familiar no remunerado con falta de marco organizacional y financiamiento gubernamental. Grupo número 4. El grupo número 4 se parecía en ciertas piscifactorías en Kenia, donde los agricultores tenían habilidades limitadas de gestiones del agua, instalaciones de capacitación y extensiones débiles e infraestructuras de producción insuficientes. Como conclusión, los piscicultores de la RA se caracterizaron por la falta de capacitación y ayuda técnica enfocados en la acuicultura y otras actividades, con 1 a 2 años de experiencia y el uso de alimentos comerciales y caseros. Los piscicultores de la MCA se diferenciaron en comprar alevines de trucha de la provincia, recibir capacitaciones, tener más de 2 años de experiencia y enfocarse únicamente en la producción de la trucha. Gracias.